Muy bien, pues muchísimas gracias, José Carlos, José Luis, por acudir a nuestra llamada. Queríamos, un poco por hacer descansar de tantas ayudas, que luego seguiremos después de la entrevista, el poder verlo no desde el punto de vista de la Administración, sino desde el punto de vista más práctico de empresas que hubieran utilizado, pues entre unas y otras, la mayoría de las ayudas que hemos estado contando hoy aquí, por lo menos las que existían anteriormente, y que nos lo contarais además desde un punto de vista práctico, de cómo habéis ido eligiendo esas ayudas, en qué os habéis basado, cómo hacéis esa combinación, ese mix de financiación, de subvención, esa combinación entre todo esto. Entonces, si os parece, os voy a ir lanzando yo algunas preguntas. Las dos empresas son de sobra conocidas, tanto Natac como el Grupo Río. José Carlos, vosotros os constituís, Natac se constituye en 2010 y en 2021 aterriza aquí en Extremadura. Correcto. ¿Cómo y por qué llegáis a Extremadura? Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Es una muy buena pregunta el cómo hemos llegado a Herbás, ¿no? Y la gente siempre nos dice, uy, Herbás, ¿y por qué Herbás? Y la respuesta es ¿por qué no? Es un sitio perfecto para emprender como empresa. Un poco por hacerle resumen, para situarnos en la charla, nosotros somos originalmente, bueno, yo soy originalmente gallego, aunque no se me note mucho, pero bueno, estábamos ubicados en Madrid, fue donde constituimos mi socio y yo la empresa Natac, y bueno, pues pasamos unos primeros años, sobre todo mucho de desarrollo tecnológico, de proyectos de I+D, de obtener productos, y hacíamos una fabricación en terceros, en otro sitio, donde le dábamos un poco la receta de lo que había que hacer y nos lo hacían. Y llegó un momento que o crecíamos o nos moríamos, entonces pues había que pegar el salto y había que hacer una gran planta industrial. Estábamos manejando dos alternativas, una en Andalucía porque teníamos una planta allí, otra en Castilla-La Mancha, y al final pues Paco Pizarro de Fundecit un día en una reunión parecida a esta me dice, oye, ¿por qué no venís aquí? Digo, oh, pues mira, no lo habíamos pensado. Todo empieza ahí, ¿no? Entonces, luego, a partir de ahí, la verdad es que la decisión de habernos venido era porque todo fue facilidades y todo fue proximidad y cercanía y todo fue darse cuenta de que los problemas van a aparecer y hay gente con voluntad para resolverlos, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. ¿Y por qué Herbás? Pues bueno, pues ahí contamos con la ayuda de Avante, que como ya contó antes era el del suelo industrial, y bueno, buscábamos un entorno que no fuera un polígono industrial al uso, que nosotros nos dedicamos a los productos naturales, sostenibilidad, y dijimos, bueno, pues encontramos un polígono pequeñito que esté en una zona pues más bonita. Claro, los de Avante no tardaron en decir, pues entonces Herbás tiene un polígono industrial no muy grande y bueno, pues nos ubicamos allí y bueno, pues hasta hoy encantados. Y iniciáis esa primera inversión, contáis para la financiación con Extremadura Avante. Correcto. Para la inversión, que era una inversión importante de más de 11 millones de euros. Correcto. Contáis con incentivos regionales, que son las ayudas que hemos explicado para esos grandes proyectos. Lo combináis ambos, financiación. Exacto. Y subvención. Sí, el proyecto era, y para nosotros, bueno, ahora por proximidad o tamaño, ahora ya hemos crecido, somos 156 en total en la empresa. Cuando empezamos, no recuerdo bien, pero no llegábamos a los 80, o sea que en los últimos años hemos crecido mucho, gracias también a la fábrica. Ahora facturamos 40 millones, en aquel momento debíamos de estar facturando pues, en el rango de 15, o sea que para nosotros una inversión de 11 millones era un abismo, ¿no? A veces me pregunto cómo hemos conseguido hacerlo, pero vamos, como dice mi socio, está pagado y lo que no está pagado tiene pinta de poderse pagar, ¿no? Entonces, el paquete de financiación fue el que contabas, ¿no? Es decir, el primero fue los incentivos regionales, que no comento un poco porque ya lo hemos comentado antes, pero básicamente es una ayuda que se tramita a través de la Junta de Extremadura, pero se decide en Madrid. Entonces, bueno, pues es un proceso, digamos, que no es rápido ni sencillo, pero merece la pena hacerlo. Es decir, en una inversión en un proyecto de casi 11 millones de euros, la financiación que recibimos fue 3,9 millones de euros.
que es mucho dinero. Entonces, digamos, el trabajo que puede dar eso no es tanto la solicitud. Luego hay unos plazos de, bueno, pues de cada cuánto se reúnen en Madrid. Si tienes la suerte de que llegue el expediente justo antes de la reunión o ya se te pasa a la siguiente, ese tipo de cosas varían el plazo. Nosotros presentamos una intermedia en medio y al final nos fuimos a casi un año para recibir la concesión. Y luego no es sencillo la justificación, porque tiene que estar todo perfectamente cuadrado para que no haya o evitar el mayor número de problemas posibles, ¿no? Esta ayuda es importante tenerlo en cuenta cuando uno hace los planes financieros de caja, y es que los 3,9 millones de euros al final llegaron, pero llegaron cuando estaba todo hecho, pagado y certificado. Entonces, al final, lo que nosotros hicimos en ese momento, y me consta que hay más gente con incentivos regionales que lo ha hecho, es conseguir una financiación bancaria apoyada en la resolución favorable de la ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues si el banco tiene cierta credibilidad con ellos y sabe que vas a ejecutar la inversión y que no te vas a llevar el dinero, pues bueno, es posible. Yo creo que no es muy complicado conseguir la financiación, ¿no? Y con eso conseguimos los 4 millones casi, y los otros con Avante teníamos, como explicó antes el director, teníamos dos alternativas: o que entrase en participación en la compañía, o bien un préstamo participativo. Nosotros elegimos el préstamo participativo, era más flexible y más económico también. Como comentaba, hay un tipo de interés fijo y un tipo de interés variable en función de los resultados, un periodo de un año ¿cómo se llama? Exacto. Y luego de carencia, y luego 5, en nuestro caso creo que son 5 años para devolver el préstamo, ¿no? Y fueron 2 millones de euros lo que negociamos con ellos, y el resto fueron fondos propios de la compañía. Así fue como empezamos la financiación. Y por cerrar ya contigo toda esta parte de inversión, posteriormente, muy poquito después, vosotros solicitáis incentivos autonómicos, que son esas inversiones más pequeñas. Bueno, y lo habéis continuado solicitando en distintas ocasiones. Entiendo que son ampliaciones, os habéis ido adaptando a la demanda. Correcto. Que teníais para... Exacto. La primera inversión estaba concebida como lo necesario para arrancar, es decir, el que no esté muy acostumbrado a ver plantas de extracción de plantas, la planta de Herbas le puede parecer, bueno, pues una planta muy chula, pero cuando uno ha visto otras plantas del sector, hoy en día es de las mejores plantas de Europa, la planta por su diseño, la automatización que tiene y cómo está trabajando, ¿no? Pero cuando empezamos, digamos, sabíamos ya que teníamos ciertas carencias en determinados equipos, sobre todo en la parte de secado de los extractos, es decir, para convertir un extracto líquido en polvo, pues ahí sabíamos ya que teníamos un cuello de botella, pero nos movió al principio un poco de prudencia. Vamos a hacer esto, vamos a arrancar, vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo arranca la fábrica, no vaya a ser que nos hayamos equivocado en la mayor. Y bueno, una vez que vimos que todo arrancaba, que estaba bien, que las necesidades confirmaban lo que necesitábamos, pues dijimos, pues ahora es el momento de hacer la segunda inversión. Los incentivos autonómicos, la inversión tiene que ser menor a 1,2 millones de euros, eso es lo que determina al final si te tienes que ir a regionales o a autonómicos. En el caso de los autonómicos hicimos uno primero de 1,1 por ahí, y luego al terminar ese, solicitamos el segundo para otro equipo de secado en paralelo y algunos equipos auxiliares, ¿no? Entonces, digamos que fue un poco escalonado, y ahora lo contamos luego, estamos en otro proceso ya también más de crecimiento más ambicioso también. Pues luego hablamos de ese crecimiento, porque eso ya va más enlazado con vuestra parte de I+D, que también quiero que comentemos hoy aquí. Y voy a José Luis, que no sé por dónde empezar. Podemos empezar por Hotel Río. Antes yo comentaba, cuando hemos explicado incentivos autonómicos, que era muy habitual del sector de la hostelería y el turismo. Muchas veces lo asociamos a la industria, y de hecho muchas veces me lo preguntan, oye, pero podemos, no solo podéis, sino que están catalogados como preferente o como prioritaria dentro de ese propio decreto. Y tú me parece que cubrías un poco todo ese espectro de solicitarlo para la creación para esas obras iniciales y esas inversiones iniciales, como para las sucesivas reformas que habéis tenido que hacer en Hotel Río y en el resto de las inversiones que tenéis. Cuéntanos un poco. Bueno, pues el Hotel Río empezó con mi padre, porque era sevillano, pero decidió venir a Extremadura
a invertir y a crear, por lo que, oye, que eso es síntoma de que Extremadura tiene futuro. Y él empezó como director de Hotel Zurbarán, después se fue a Madrid y posteriormente pues volvió al Hotel Zurbarán y de ahí empezó su andadura en el Hotel Río. En el año 76, pues lógicamente van empezando, la actividad va creciendo y viene la Expo 92, que algunos lo recordaréis y a otros parecerá muy lejano. Entonces, pues para la Expo 92, para ser competitivo, pues decidió optar por incentivos autonómicos y renovar parte del hotel en el año 92. Viendo que eso lo que hizo fue optimizar y dar mayores beneficios, porque lógicamente te hace mucho más competitivo, pues en el 2001 dio entrada a Avante en la sociedad con un crédito participativo y poder reformar el hotel en su plenitud. Y ahora, pues con este cambio generacional, pues lógicamente la reforma del 92, ahora en el 2024, pues ha quedado muy arcaica y lo que vamos a hacer pues es la misma predisposición. Hemos predispuesto de incentivos autonómicos, de los cuales nos han dado el 30 y tantos %, por lo que para los fondos propios nos viene una ayuda muy importante y posteriormente pues lo otro lo financiamos a la durabilidad y la amortización que tiene. Aparte de los beneficios que tiene la subvención, nos va a permitir poder optimizar tanto energéticamente, economizar y lo mejor de todo este tipo de ayudas, que no solo beneficia a la empresa que lo solicita, sino hace una economía transversal porque nos obligamos a contratar al del metal, al de la luz, al de la electricidad, a X, por lo que al final lo que estamos generando es un nivel de riqueza a través de esa ayuda, que no solamente esa ayuda potencia el establecimiento, sino genera una riqueza o un ecosistema alrededor del hotel. Y posteriormente, una vez que hayamos reformado esa parte, pues volveremos a utilizar la misma posición de Avante, darle introducción para poder reformar el hotel y tenerlo totalmente, porque es que la hostelería o te renuevas o mueres, porque continuamente hay una renovación pues, de datos de Internet, de salones, de la optimización climática, las placas solares. Entonces, todo eso, nosotros el tema energético es un tema muy fuerte y esto nos está permitiendo ser competitivos. En el momento que no seamos competitivos, pues nos quedamos fuera de mercado y más ahora mismo las fuerzas que tienen Internet, TripAdvisor, que nuestro establecimiento está continuamente a pie de móvil. Muy bien, hablabas de utilizar incentivos para esas continuas reformas que vosotros estáis haciendo, pero Grupo Río también está creando nuevas empresas y también estáis utilizando para ese inicio de actividad en todas las empresas, también relacionadas con hostelería. Sí, porque nosotros lógicamente, cuando vas pues creciendo, lo que te interesa es ir diversificando. Creamos una empresa de comedores escolares, de colectividades, que lo que se dedica es a dar servicio principalmente a los comedores escolares de la Junta de Extremadura y también a los geriátricos, tanto privados como públicos, que ahí utilizamos pues, la línea caliente, línea fría y cocina in situ. Son los tres tipos de cocina. Al final es una cocina mucho más industrial, que no podíamos hacerlo en Río, por eso dimos el paso de hacer una nave con un proceso industrial de alimentación. Ahí sí utilizamos incentivos regionales, lo que sí es cierto, como dicen, que es mucho más problemático en el tema de que tienes que ir a Madrid y los requisitos son un poco más ásperos en ese sentido. Por eso nosotros estamos prefiriendo hacer las amortizaciones en fases para no superar ese 1.200.000 y tirar de incentivos autonómicos, porque nos conviene o lo vemos mucho más viable. Y posteriormente también utilizamos los incentivos regionales para la reforma integral del Hotel Zurbarán, ya que bueno, decidimos hacerla de un solo porque el hotel estaba prácticamente en ruina y no podíamos ir haciéndolo por fase. Entonces ahí sí utilizamos incentivos regionales que nos ha dado esa participación y ese margen para que el proyecto fuera viable. Si no hubiera sido por incentivos regionales, ese proyecto nos hubiéramos ido en años y en tiempo y no nos hubiera sido ese plan de viabilidad óptimo. Y la discoteca, la Lusiberia, y cafeterías, es decir... Sí, nosotros también cogimos Lusiberia con tres socios y, bueno, el ocio al final es lo que más utiliza los incentivos autonómicos e hicimos un proyecto de ocio nocturno en Lusiberia para darle mayor actividad, porque Lusiberia el problema que tiene
que solo tiene actividad de junio a septiembre, el invierno se hacía muy duro, entonces utilizamos incentivos autonómicos y con incentivos autonómicos nos ha permitido que algunos socios que no tuvieran esos fondos propios para participar, con la resolución positiva de incentivos autonómicos, ha permitido que ese dinero o esa resolución se ignorara y hacer un alto a terceros para que esos socios pudieran entrar. En el juego, pues en el juego tenemos la problemática de que en la mayoría de las ayudas pues, se entiende excluido, pero hemos encontrado que en ADEVAC, que son de incentivación de las zonas comarcales de baja población o de baja inversión. Las ayudas líder. Las ayudas líder, correcto, que no tenía excluido al juego. Entonces, ahí sí hemos podido tener un 70 y tantos % de subvención para reformar el bingo Don Benito, porque no olvidemos que al final el juego tiene sus seguros sociales, tiene su IBI, tiene la misma presión fiscal que cualquier actividad. Entonces, bueno, se entiende que está excluido el juego, pero al final tienen la misma presión fiscal que cualquier actividad. Entonces, gracias a ADEVAC, que genera riqueza con esas subvenciones comarcales, con los fondos líderes, en dichas zonas donde se incentiva para que permanezca la población, como ha pasado en Don Benito Villanueva. Y luego la última experiencia que hemos hecho, que muchas veces lo importante de las empresas es asesorarnos de las asesorías que tenemos, porque al final son como los médicos de las empresas. Y bueno, y hablando pues, con Marga Mora me enseñó la sociedad limitada laboral, que la sociedad limitada laboral al final son trabajadores que son socios de la empresa. Y hemos hecho una sociedad limitada laboral en Vitali, en la cual por esos socios trabajadores hemos tenido una ayuda de 11.500 euros por trabajador. Ese trabajador se encuentra en la sociedad, por lo que se encuentra mucho más involucrado y al final mucho más participativo, y también hemos utilizado incentivos autonómicos para hacer la cafetería de Los Chatris, que prácticamente con incentivos autonómicos y las ayudas de la sociedad limitada laboral hemos podido conseguir un 70 o 75% que les ha permitido a estos trabajadores poder montar una empresa con un socio como Río, y Río está como socio capital y ellos como socio trabajadores. Al final, todo esto lo que te da es una economía en el cual que todo el mundo tiene cabida en la empresa. Muy bien, pues luego vuelvo a ti y hablamos de talento, de cómo afrontáis todo ese crecimiento también desde el punto de vista de la contratación de personal y de relevo, en tu caso, porque ya nos has contado ese relevo. José Carlos, vuelvo desde el punto de vista de la I+D. Nos has contado que te rescatan prácticamente Fundecit, te trae a Extremadura. Me imagino que ellos han servido de guía en todas esas ayudas, y a partir de ahí empezáis, porque vosotros fundamentalmente sois una biotecnológica y de investigación, y empezáis a trabajar con los decretos regionales de I+D que se han explicado aquí por parte del secretario, con CEDETI, que se ha explicado aquí también, y luego dais el salto ya a proyectos europeos. Exactamente. Nosotros tenemos, echando cuentas, ya 14 años de actividad. Entonces comenzamos, somos una empresa para estar en el mercado y por naturaleza con un componente de I+D muy fuerte, es decir, que gran parte de todo lo que hacemos se basa en el conocimiento técnico y en ser hábiles y buenos en la extracción, en la identificación de los compuestos que están activos en plantas, en ser capaz de encontrar, pues yo qué sé, las pieles de la granada y hacer un producto a partir de eso, que es un residuo, si queréis llamarle, o del olivo, o de la alcachofa, o de los cítricos, o de la uva, y luego también plantas medicinales, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento que es el valor real de la empresa. Entonces empezamos por convocatorias nacionales. El primer proyecto que tuvimos, en total tuvimos, creo que si no me equivoco, 3 con CEDETI. El primero que tuvimos fue con CEDETI. Tuvimos también un ENISA, que lo comentaron antes, cuando entró un fondo de inversión con nosotros, pues ENISA duplicó la misma cantidad que había entrado el fondo de inversión, lo cual también nos dio un impulso económico importante. Luego empezamos por convocatorias nacionales del Ministerio
Ministerio de Ciencia e Innovación, que se llamaban los proyectos Impacto ya hace mucho tiempo, pero unas ayudas en préstamos blandos con 3 años de cadencia, con interés cero, y entonces pues fueron muy buenos para arrancar. Nosotros siempre digo que gracias a esas convocatorias estamos aquí, ¿no? Combinamos eso, como decía Celina, con las ayudas autonómicas. Nosotros estábamos y estamos en ese momento tanto en Madrid como en Extremadura. Aquí empezamos desarrollando los proyectos intentando cubrir las necesidades que queremos hacer aquí. Por una parte, de necesidades tecnológicas propias de la fábrica, hechas con personal de la fábrica. Inicialmente la fábrica, cuando pedimos el regionales, que era importante la creación de empleo, propusimos que íbamos, creo, si no me equivoco, 15 o 17 personas, hoy somos 56 en la fábrica, o sea que realmente nos quedamos bastante cortos, ¿no? Pero bueno, también hay mucha gente que es transversal a toda la compañía y que están ubicadas en Airbus, no es solo gente trabajando en la fábrica. Y entonces nosotros, pues desde aquí, tenemos una idea ahora muy clara, aparte de otro proyecto más estratégico que comentaré, que es que buscamos la integración vertical en Extremadura. Eso significa que lo que queremos es llegar desde el campo al producto, al polvito, a la planta que nosotros vendemos, ¿no? Nosotros vendemos, digamos, sacos de 25 kilos que nuestros clientes utilizan para poner en cápsulas y vender en farmacias, en parafarmacias, los productos, el típico complemento alimenticio, las pastillas, las cápsulas o los comprimidos, ¿no? Entonces, lo que queremos es fomentar el cultivo de plantas medicinales en Extremadura, porque realmente yo de agricultura sé bastante poco, ahora ya estoy aprendiendo algo, pero bueno, visto así no hay muchas razones pensando por las que no se puede utilizar Extremadura, no digo para cultivar todo, ¿verdad? Siempre digo yo que no nos empeñemos en plantar tabaco y plataneras que viene del lado de mi mujer en Finisterre, donde soy yo, porque allí no crecen, o sea que no insistamos en plantar en Extremadura cualquier cosa, pero sí que tiene una capacidad muy fuerte. Entonces ahora estamos en proyectos aprendiendo a cultivar, ¿no? Porque al final lo que queremos es poderle dar al agricultor unas pautas de toma esta planta, cultívala así, esto va a ser el rendimiento por hectárea y esto va a ser lo que te vamos a pagar por hectárea en función de la calidad que salga, ¿no? Pero para poder hacer eso necesitamos esfuerzos importantes que van ligados con la parte del campo y por eso estamos colaborando tanto con CETAES como con Cititex. Hemos hecho un hub en la Vera para cultivo de plantas con otras empresas también muy digamos, innovadoras también que estamos ahí inventando, y entre todos lo que estamos haciendo es colaborando pues, con compañías como Tabacoex para sustituir parte del cultivo del tabaco por plantas medicinales. Hacemos colaboraciones también con la Torta del Casar para aprovechar lo que es la parte aérea que no sea la flor del cardo para utilizarlo nosotros también. Es decir, que en ese ámbito de investigación fue como hemos tenido 2 proyectos de I+D en Extremadura y luego también 2 grupos operativos, más uno súper autonómico ahora que nos han dado ahora también, y todos ellos están enfocados en esta misma área de potenciar nuestra presencia aquí en Extremadura y ser capaz de hacerlo vertical y expandernos más allá y relacionarnos con muchas otras compañías o gente, empresas en Extremadura, ¿no? En ese sentido va lo que tenemos. Y bueno, el salto en Europa, pues bueno, a medida que vas creciendo y eres un poco inquieto, pues te vas planteando la participación en proyectos europeos, ¿no? Y entonces, bueno, por no aburrirles mucho, pero por darle una pauta, lo de Europa merece mucho la pena, pero hay que dedicarle tiempo, ¿no? Es decir, nosotros empezamos, pues más o menos hace 7 años, 8 años, empezamos a presentar proyectos europeos. Lo de Europa tiene un problema real y es que son proyectos muy competitivos, extremadamente competitivos. Las tasas de éxito no son muy altas. Entonces, lo bueno es que están muy bien subvencionados, muy bien pagados, o sea que es por encima del 100% incluso a veces, porque hay un cálculo de los costes indirectos que te financian también, con lo cual realmente es un 125% del presupuesto. Y lo que pasa y la justificación, salvo que seas un pirata y luego te
te lo puedes pasar mal cuando tengas una auditoría, pero las justificaciones son muy sencillas también, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos con la estrategia de ir participando en consorcios de investigación que eran liderados por otras empresas, por centros tecnológicos, como fue el caso de CETAES. Entonces, bueno, de esa forma fuimos empezando a aprender a participar en proyectos europeos, y así participamos en 4 o 5 proyectos que conseguimos, pues eso, con colaboraciones con gente que íbamos ya haciendo, y justo en la pandemia pues nos atrevimos a presentar el primer proyecto, digamos, en lo que nosotros éramos los coordinadores, ¿no? Ser coordinador de un proyecto europeo da mucho más trabajo porque tienes que preparar la propuesta, tienes que coordinar a toda la gente, tienes que elegirlos, pero al final también consigues que todo el mundo trabaje en un tema que tú quieres, ¿no? Entonces nosotros elegimos la hoja del olivo para presentar un proyecto, lo presentamos y para que os hagáis una idea eran 47 proyectos presentados y dieron 2. Uno fue el nuestro con 15 puntos sobre 15, o sea que fue cuando abres así el informe y lo ves dices tú, ¡guau! Todavía dices tú, soy técnico para siempre, ¿no? Y luego una vez que nos dieron ese proyecto nos ha servido de base para una convocatoria que lanza Europa dentro del sector de la bioeconomía. La economía circular. Europa tiene una propuesta que se llaman los flagships. Los flagships son como buques insignia, como plantas demostrativas, es decir, Europa persigue que determinadas tecnologías que se están desarrollando a nivel de laboratorio pasen a nivel piloto y luego finalmente se conviertan en una realidad industrial. Entonces busca cosas singulares para financiarlas de forma que sirvan un poco de ejemplo al resto de la industria del sector europeo de que las cosas se pueden hacer de una forma diferente a como se estaban haciendo ahora. Entonces nosotros presentamos un modelo pues muy disruptivo, muy innovador para hacer en Airbus una flagship que se basa básicamente en un modelo súper sostenible de producción, un modelo muy diferente que llamamos nosotros biorefinerías dinámicas, pero bueno, tampoco les voy a aburrir con mi historia, pero básicamente es la primera biorefinería que se va a montar en España y la 14 a nivel de Europa, o sea que van por orden, que son 14 y la primera se va a montar o la estamos construyendo en Airbus, que era un poco la inversión esta que decíamos, ¿no? Eso es una inversión en total, inicialmente eran 21 millones de euros, Europa financia con 14 millones de euros de financiación para hacer la fábrica y de hacer todo el proceso de investigación y de implantación. Somos en total 21 socios que nos acompañan, 7 de ellos de Extremadura, incluido CETAES, Fundecit, está Tabacoes, la Torta del Casarme, que olvidar alguno, Impralsa y algunos se me olvida, pues son 7, y Arram también como ingeniería. Y bueno, pues ese proyecto, pues ahora mismo estamos también en lo mismo, que parte financia mucho, financia todo el personal, financia parte de la estructura amortizable y tenemos ahí un pico, como siempre, pues cuando hacemos la propuesta luego nos venimos arriba y decimos, pues venga, vamos a meter más cosas y ahora nos hemos salido de presupuesto y bueno, seguramente los incentivos autonómicos vuelvan al camino de ayudar a complementar el salado en el que nos hemos metido, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la parte de I+D para nosotros es importante y yo, el que no ha empezado, le recomendaría empezar por lo más próximo, que son los proyectos regionales, luego los nacionales o a la vez, y luego los europeos, que ya es un poquito más acompañado de alguien que sepa, pues creo que es muy buena oportunidad. Muy bien, bueno, perdona, que ejemplo, me enrollo yo solo. Un ya ejemplo veis de cómo combinar todo tipo de ayudas. Y vuelvo a Iniesta. Yo quería preguntarte, porque tú has pasado todo ese proceso de relevo justo en pandemia o tras la pandemia, y además también quería preguntarte por contratación de personal, porque vosotros estáis continuamente formando personal y contratando personal y me consta que también sois usuarios habituales de estos programas, que además los vamos a ver luego por la parte de empleo. Pues bueno, sí, al final lo importante es que las empresas perduren en el tiempo, entonces tenemos que asegurar ese relevo generacional y la mayoría de los empresarios, pues lógicamente queremos que nuestros hijos pues continúen con nuestras empresas. Por eso yo creo que a los empresarios y a los autónomos hay que ponerlos en valor, porque están haciendo un esfuerzo y no solo es crear empresas y riqueza, sino están creando valor a su comunidad autónoma. Entonces, ese relevo generacional hay que cuidarlo, que no se pierda la empresa. Yo sí es cierto que tuve la mala suerte que el relevo generacional me tocó en plena pandemia, con todo cerrado, con todo
prácticamente desarticulado. Entonces, que hacer todos los cambios notariales, hacer todo el cambio de empresa y que, lógicamente, yo tenía un padre que era muy autoritario, por decirlo de una forma, y que pensaba que nunca le iba a pasar nada. Entonces, ese relevo generacional sí es cierto que trabajaba en algunas empresas del grupo, pero no lo teníamos totalmente planificado porque su pasión era crear. Y, lógicamente, la mayor satisfacción era crear nuevos proyectos. Era lo que, de verdad, y es lo que nos mueve, yo creo, que a los empresarios. Por mucho que se quiera vender, al final un empresario lo que le gusta y le enorgullece es que su empresa le vaya bien. Entonces, ese relevo generacional, pues claro, cuando te coges un poco perdido, te hablan del impuesto de sucesiones y donaciones. Y dices, ¿y ahora cerrado qué hacemos con este impuesto? Menos mal que lo tenemos bonificado al 99% si continúa la empresa. Pero si no estuviera bonificado no es lo mismo pagar un impuesto sobre una casa en la playa que sobre una actividad o una empresa que está generando riqueza y que tiene familias en movimiento. Entonces, que muchas veces los impuestos no solo es recaudar, sino también el daño que puede hacer. Una vez que hemos pasado esa etapa de generación, pues lógicamente intentas ayudarte pues en la formación profesional dual, que para nosotros en hostelería es muy importante, porque somos de la mentalidad de que sobre todo en hostelería o en empresas de servicio la gente aprende a trabajar trabajando, por lo que es muy buena la conexión esa público-privada. Sí es cierto que estamos teniendo ahora la suerte de que tanto los planes de autónomos, se habla con las asociaciones de autónomos, o PAES, ATACEA, y se está escuchando las necesidades que tienen, por lo que van en buen camino, o los planes de empleo, como hemos hecho desde asociaciones sectoriales, Apremetal, CT, CIEM, pues que estamos pidiendo que vaya contra los costes laborales. Entonces, sí es cierto que todos esos planes de empleo te dan un poco más de soltura a pegar ese pequeño crecimiento. Entonces, si encuentras mano de obra, que ahora mismo lo tenemos complicado, y tienes esas ayudas que te quiten el miedo a contratar o a crear empleo, pues lógicamente vamos a potenciar ese crecimiento empresarial en Extremadura. Y una ayuda que creo que es muy importante es la formación. Que nosotros podamos formar a nuestros directivos y que se haga ese incentivo de que se pueda incentivar el 40% a esos estudios o máster para que nuestros directivos o nuestros personal más cualificados puedan seguir formando y actualizando para que no se queden arcaicos, pues ese tipo de ayuda nos va a beneficiar tanto a la empresa como a los trabajadores. Fenomenal. Estamos trabajando como tú conoces, en un programa importante respecto al relevo, tanto el relevo de autónomos como el relevo familiar, con las asociaciones y con las asociaciones de la empresa familiar para eso mismo, intentar cubrir esas situaciones de la mejor manera posible. Es que la Asociación de Empresas Familiares, donde estamos muchas empresas extremeñas, hacen el 30% del PIB extremeño, pero si quitamos la administración pública y Almará, estamos ya en el 70 o el 75%. Entonces, esa generación no se puede perder, o que vengan fondos de inversiones o empresas de fuera a absorberla. Lo importante es que se quede en Extremadura, por eso hay que potenciar que los autónomos puedan seguir creando, que puedan seguir creciendo y que las empresas puedan seguir teniendo relevo. Así es. Una sola pregunta, rapidísima para los dos, porque hay gente que me ha estado diciendo en el café, hay muchísimo, no sabemos por dónde empezar. Bueno, empezar, en primer lugar, preguntando a cada uno de los servicios encargados de esas ayudas. En la puerta están, y si no, en los compañeros del PAE o de Fundecit. Vosotros, ¿qué recomendación daríais después de lo que hemos escuchado aquí hoy y lo que nos falta por escuchar, qué recomendación daríais para ese mix de subvenciones, financiación o esa coherencia y esa planificación en la solicitud de las ayudas? Yo, en mi caso, si es una empresa que ya está funcionando más o menos grande, que se deje asesorar, que pregunte, que informe y que al final esté convencido de que ha exprimido todo lo que tiene para sacar el mayor rendimiento. Creo que es, porque lo hemos visto aquí, pasa que ha sido demasiado rápido, demasiadas cosas que hay que asimilar, pero tanto en ayuda a inversiones, ayudas a proyectos, ayudas a digitalización, ayudas a personal, ayudas a contratación. Yo ahora tengo 4 personas trabajando conmigo para solo gestión de subvenciones, 4 de 150. Y me atrevería a decir un número que seguramente hayamos manejado unos fondos entre subvenciones y préstamos
pues yo creo que más cerca de 40 millones que de 30 en 14 años, para poner en contexto. Y ya estamos en un momento que digo, ya ha salido esta ayuda, no merece la pena, son 3.000 euros, ¿no? Y eso me lo dijeron a mí una vez y se lo repito siempre, digo yo, ¿a qué si te los pongo en un sobre te hacen ilusión? Pues eso, ¿no? Es decir, ni 3.000 euros dejamos pasar si hay una ayuda de patentes, una ayuda del ICEX a ir a una feria fuera, porque es nuestro trabajo. Entonces, al final, tienes que estar convencido de que estás usándolo todo, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre que no lo haces por pereza, porque no sabes cómo, y yo mi consejo es que es de lo más rentable que uno puede poner dentro de la estructura a alguien que se dedique, total, parcial, dependiendo de la capacidad que tenga la gente, a hacer esto. Y si no, hay muchas compañías que se dedican a ayudarte a hacer estas cosas, o sea que tampoco hay que tener una estructura. Pero yo daría ese consejo, ¿no? Yo creo que va dependiendo muchas veces del tipo de empresa que tengas. Si tienes una estructura que te permita tener ese asesoramiento, tenerlo, la pequeña o mediana empresa al final a lo mejor no puede tenerlo, pero sí puede tener una asesoría laboral competente que le ayude a llevar estos paquetes de medidas adelante. Luego están los pequeños autónomos que al final están en su día a día de trabajo y no pueden dedicarle tiempo a esas subvenciones, por lo que sí es bueno ayudarle o incentivarlo a que esos gastos salariales le ayuden y le incentiven a pedir esas subvenciones, porque al final todo el mundo está en el día a día y es imposible saber de todo. Y luego también acudir a los puntos del PAE o a los puntos de ayuda que los tenemos a nuestra disposición. Yo, cuando era joven, antes de trabajar con mi padre, pues monté el Muelle del Guadiana con una amiga, con una comunidad de bienes y lo montamos a través del PAE. Al final, oye, en 4 o 5 días, pues 2 chavales jóvenes montamos una empresa pequeña. Entonces, yo creo 24 horas lo hacemos desde el PAE. Entonces, al final va dependiendo de las circunstancias que tenga cada uno, pero los medios hay, lo que hay que tener es ganas, buen proyecto y que, lógicamente, el tema burocrático no sea el inconveniente para llegar a esas ayudas. Sin duda. Gestorías, asesorías, ingenierías son las grandes alianzas de la Administración. Totalmente. Estamos convencidos de ello y por tanto, nosotros siempre... total facilidad a través del PAE, tanto a ellos como a través de como a todas las empresas. Para nosotros las asesorías laborales han sido los equipos sanitarios de las empresas. Sí. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia. Espero que haya sido un ejemplo práctico de un poco la mayor parte de las cosas que hemos estado viendo esta mañana y que hayáis cogido fuerza, que arrancamos otra vez. Muchas gracias. Gracias.